El sistema penitenciario de los Estados Unidos lo declaró como un hombre incorregible. Años más tarde le dieron la oportunidad de salir de la cárcel y se metió en líos aún más grandes. Después lo único que le quedó fue implorar por todos los medios posibles que lo dejaran salir así fuera solamente 24 horas de la cárcel para convertirse en campeón mundial. Era el retador número 1 de su categoría, pero los dueños del título no quisieron ir a la prisión a pelear por él por un título mundial. Lecture, el representante de Víctor Galíndez, dijo que ni loco llevaría a su peleador a esa cárcel. Hoy la historia de un hombre con una vida increíble que pasó la mayoría de su vida en la cárcel y allí pudo desarrollar su carrera como peleador, pero siempre fue estigmatizado por ser un delincuente. Esta es la increíble historia de James Scott, el ídolo de la prisión. James Scott is a devastating puncher, but as the rounds progress, James Uncle Scott nació el 14 de marzo de 1947 en los Estados Unidos. Originario de Newark, había crecido en un entorno pobre, su familia no tenía muchos recursos y por lo regular estos muchachos empiezan a caer en el crimen a corta edad. A los 13 años cayó en reformatorio, todo por ausentismo escolar. Cuando cumplió 18 años en 1965, fue considerado incorregible por el sistema judicial y transferido a la prisión estatal de Trenton. James empezó a pelear en la prisión, empezó a formar su carrera como púgil. Sin saberlo, esto le ayudaría más tarde a que saliera de prisión. Sin embargo, después de haber estado en la prisión, como les decía, fue declarado incorregible, pero cuando tenía alrededor de 21 años, parecía haber encontrado el camino que seguiría toda su vida. Su buena conducta y su amor por el deporte empezaron a dar resultados, así que el boxeo se convirtió en una prioridad en su vida. No había mucho para hacer en la cárcel, pero el pugilismo era una buena alternativa para soñar con salir un día de los 4 muros. Su espíritu deportivo, disciplina, empezarían a mostrar que este hombre ya estaba regenerado. Así que el 8 de enero de 1974, bajo la premisa de libertad condicional, gracias a un trabajo de empleo, James Scott tendría como trabajo el pugilismo. Decidió alejarse de aquellas amistades y tomó su camino rumbo a Miami. Allí empezaría su carrera como profesional. Rápidamente debutó en ese mismo mes de enero, el día 22 de 1974, en el auditorio de Miami Beach frente a John Johnson. Ese día ganó por nocaut y empezaría una racha que lo llevaría por diferentes peleadores, todo con el ánimo de ser campeón mundial. Ya tenía 27 años, no había mucho tiempo que perder. Su mira era un campeonato mundial, así que en 1974 realizó 10 peleas en 11 meses, enfrentando a rivales como Raúl Arturo Loyola, Frank Evans, Ray Anderson, Daley Royster, entre otros peleadores. Todos estos encuentros los ganó. Tenía una gran técnica, pegaba durísimo y ya sonaba para pelear por un título mundial. La última de esas seguidillas de peleas fue el 25 de febrero de 1975, cuando superó por puntos a Jesse Burnett, quien 2 años más tarde caería ante el santafesino Miguel Ángel Cuello. Es decir, James Scott ya se encontraba peleando contra hombres que se encontraban en el ranking para pelear por títulos mundiales. Su éxito le abrió las puertas para un enfrentamiento con el inglés John Conte, monarca medio pesado del consejo. La bolsa eran $100,000, pero un día antes de la conferencia de prensa en la que se iba a anunciar tal combate, Scott fue detenido nuevamente en New Jersey, a donde había regresado violando su régimen de libertad condicional. Pero no solamente fue eso, también fue acusado de robo a mano armada y de homicidio. Un par de noches antes, el 8 de mayo de 1975, el púgil había sido visto cerca de Scudder Homes, un complejo de viviendas públicas, en donde un hombre llamado Everett Ross había sido asesinado de 3 balazos. El auto de Scott había sido visto en la escena del crimen. Cuando la policía revisó el auto, encontró manchas de sangre y un orificio de bala. El púgil, que inicialmente fue citado como testigo, alegó que le había prestado el vehículo a un amigo, pero nunca identificó quién fue ese amigo a quien le prestó el auto. Terminaría ante un juez que no llegó a un acuerdo con él sobre su responsabilidad en el homicidio, pero de todas formas le encontró culpable por robo y le dictaminó una sentencia de 30 a 40 años de prisión por reincidir y por haber violado el régimen de libertad condicional. El hombre que se estaba acercando a ser campeón mundial después de 11 peleas caía en la cárcel y su carrera al parecer se iba al abismo.
El 27 de mayo de 1977 fue transferido a la prisión estatal de Ridgway con el número de reclusos 57.735. Era un complejo de máxima seguridad. Alguien lo convenció de seguir peleando en la prisión. Esa actividad era considerada como un entrenamiento ocupacional y los reclusos que participaban recibían una ínfima remuneración. Así que Scott tomaría fuerzas para seguir peleando. Su historia se convertiría en algo muy original. Un peleador profesional dentro de la cárcel y retador número 1 para competir por un título mundial. James Scott empezó a comunicarse con varios promotores, entre ellos Bob Arum y Don King, quienes al proponerle que le ayudaran a relanzar su carrera, no le prestaron atención. El único que le prestó atención para promover su carrera fue Murad Muhammad. Este promotor pudo llevar a cabo la primer pelea en la prisión el 24 de mayo de 1978. Scott noqueó en 2 rondas a Diego Robertson. Con este triunfo no recibió ni un centavo. 3 meses después derrotó también a Freddie Brown en el 4º asalto y se hizo acreedor de $600. Del dinero que empezó a coger James Scott, el 10% era aportado a un fondo de víctimas por delitos. Otra parte era usada para el pago de abogados y de sparring que entrenaban con Scott, y el resto del dinero le empezó a llegar a la esposa y a los 3 hijos que tenía el peleador. Su promotor le logró conseguir una gran pelea, esta contra el rival Eddie Gregory, número 1 del ranking medio pesado de la AMB. Además propuso a HBO Sport que transmitiera el evento desde la prisión y convenció al encargado de la cárcel a autorizar el ingreso de 450 espectadores. Ese día la pelea la vieron todos los estadounidenses en vivo y en directo, y el recluso le ganaría a Eddie Gregory. La pelea era un evento sin precedentes. 1150 reclusos veían el encuentro en vivo, esto en el centro de recreación penitenciaria. Scott continues right to the end. There's the final bell. A big win for James Scott. The winner by unanimous decision, James Scott. El triunfo ante Gregory funcionó como un imán. Periodistas de distintos puntos de los Estados Unidos llegaron a entrevistar al recluso, llamado el ídolo de la prisión. James Scott pidió su libertad, pero esta petición fue rechazada. La victoria ante Gregory lo había instalado como el 8º puesto del ranking de la AMB y desde allí comenzó a escalar. En marzo de 1979 derrotó por nocaut técnico en el 10º asalto, nada más y nada menos que a Richie Cates, el hombre protagonista de la salvaje pelea entre Cates y Galíndez. Este era el nivel de James Scott peleando contra los mejores. En junio del 79, James Scott noqueó a Bonnie Johnson y así empezaría a escalar, ganándole a Annie Cometti, Jerry Celestine y ganándole también al mexicano Álvaro Jackie López. Así que James Scott fue ubicado como el número 1 del ranking y se abrió la puerta para pelear por un título mundial. Pero tristemente la AMB se asustó ante la idea de tener un campeón preso y sepultó el chance del aspirante de Newark. Las tristes palabras de James Scott fueron las siguientes: trabajé muy duro para eso y los blancos me lo quitaron en una charla. Los negros en todo el país no reciben justicia. Si la AMB no quería que peleara, nunca tendrían que haberme clasificado. James Scott tenía toda la razón para quejarse. Dijo un día: ya no sé qué tengo que hacer para demostrar que soy el campeón del mundo. Soy el campeón no coronado. And Eddie Gregory won't go past round 4. James Scott, the uncrowned light heavyweight champion of the world, said that. Is that convincing? Cuando peleó contra Jackie López, llevaba 19 peleas y nadie había podido ganarle. De las 19, 8 habían sido en prisión. Si las cosas hubiesen sido correctas y Víctor Galíndez, quien era campeón en el momento, se hubiese enfrentado contra el contendor número 1, tendría que haberse dado la pelea entre James Scott y el argentino Víctor Galíndez. Lecture, el manejador de Galíndez, dijo que ni loco llevaría a Galíndez a pelear en medio de prisioneros. Alguien que se enfrentó contra Scott en la prisión dijo que tenían que someterse a improperio, al lenguaje que tenían los presos, y que se sentía un ambiente muy difícil peleando en la prisión. Nunca había pasado nada raro durante tantas peleas. La seguridad estaba garantizada, pero Galíndez y su promotor no quisieron pelear contra el contendor número 1. Así que no sabremos si Galíndez hubiese perdido dicho cinturón peleando contra aquel hombre que le negaron la oportunidad de pelear por un título mundial.
mundial. Nada de lo que hizo Scott, de pedir solamente 24 horas para salir libre, ni hablar con la AMB, ni mover abogados de aquí para allá, pudo lograr que este hombre pudiese pelear por un campeonato mundial. Después de esto peleó contra Jerry el Toro Martín, pelea que sería la primera que perdió en su récord, esto en 1980. Después contra Dale Lee Royster, pelea que ganó en el séptimo round. Y por último en 1981, también en la cárcel, en la prisión estatal de Requa, peleó contra Dwight Braxton, quien más tarde se hizo llamar Muhammad Ali. Esa pelea la perdió y James Scott perdió las esperanzas de llegar a ser campeón mundial. Se retiró con un total de 21 peleas, de las cuales ganó 19. El ídolo de la prisión pasó 28 años en la cárcel, hasta que en el año 2005 fue libre y unos años más tarde fue incluido en el Salón de la Fama. Como necesitaba dinero, ya cerca de los 60 años quiso volver a pelear, pero nadie le prestó atención. James Scott pasaría los últimos años de su vida con demencia senil hasta que el 8 de mayo del 2018, con 71 años, murió. Un hombre que pasó la mayoría de su vida en prisión y que intentó al menos ser libre 24 horas para tener un cinturón puesto en su dorso, pero nunca se dio. Si te gustó esta historia, suscríbete a Culturiza, suscríbete a mi segundo canal, te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.